Bueno, acá empezamos la grabación de la explicación de los ejercicios de práctica de expresiones algebraicas. Bien. La primera actividad dice, dadas las siguientes expresiones, clasificarlas. Expresiones algebraicas, ¿no? De acuerdo a lo que teníamos en la teoría sobre expresiones algebraicas. ¿Qué me pueden decir? ¿Cómo se podían clasificar las expresiones algebraicas? ¿Qué tipos de expresiones algebraicas tenemos? A ver. Como las enteras, las fraccionarias y racionales. Sí, entera, fraccionaria, racional. Claro, estas Perfecto. serían racionales y irracionales. Bien, yo escucho bajito, no sé cómo me escuchan ustedes a mí. Ah, debe ser volumen del coso. Bien, entonces la primera expresión, a de x, ¿sí? ¿Cómo reconocíamos nosotros los tipos de expresiones? Acá el compañero, no me acuerdo, no sé el nombre. Ahí está. Bien. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para poder hacer la clasificación son los tipos de expresiones algebraicas. El compañero acá bien nos decía, ¿no es cierto? Pueden ser enteras. Tenemos las enteras, fraccionarias y las irracionales o racionales. Racional. Racional. Bueno, ahora, ¿cómo se caracteriza cada una? Cuando nosotros decimos que una expresión algebraica es entera. Es cuando hay un polinomio que tiene suma o resta. Cuando hay un polinomio, ¿sí? Una expresión polinómica que solamente tiene sumas y restas. Bien. Las fraccionarias, Cuando la variable está afectada por una fracción. o aparece en el denominador de una fracción, ¿o no? Sí, Por ejemplo, la d de x, según lo que vos me decís, sería fraccionaria, digamos, la variable está multiplicada por una fracción. sí, yo le puse que era fraccionaria, no sé si estará bien. Tienen las soluciones ahí, la chequeaste con las soluciones. Sí, ¿Y qué dice la solución? Fraccionaria. Sí, profe, fraccionaria. Muy bien. Bueno. Y después tenemos las expresiones las expresiones algebraicas racionales, que es cuando la variable, es decir, la x, aparece en un denominador. ¿Bien? Bueno, entonces de acuerdo a esto, de todas estas, vamos a pintar de color azul, por ejemplo, las enteras. ¿Bien? ¿Cuáles serían las enteras? La B, ¿Ven? A ver, otro compañero. ¿Qué otra expresión fraccionaria? De todas vamos a marcar primero todas las enteras, después todas las fraccionarias y después todas las racionales. la F, profe. No, la f no es entera. Fíjense que la x está en el denominador. Yo digo, primero marquemos todas las enteras. la C, Ah, perdón, profe, Muy entendí mal. bien, la c. La G, profe. La g, muy bien. Porque el logaritmo natural de 2 es un numerito, ¿bien? ¿Qué más?
Profe, en el apunte dice que la G, la H, la I y la J no son expresiones algebraicas en la respuesta correcta. La G, la H, la I y la J. Ujú, 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 ujú. Vamos a revisar el apunte. De memoria, no me acuerdo. ¿Cómo podíamos clasificar las expresiones algebraicas? Bien. A ver, estamos acá. Expresiones algebraicas. Fíjense. Tenemos racionales o irracionales. Si nosotros copiamos este cuadritito, nos va a servir para resolver los ejercicios. Bien. Entonces, la primera clasificación es en dos tipos, ¿sí? Este lo vamos a copiar, lo vamos a pegar para tenerlo acá a mano para resolver nuestro ejercicio. Bien, entonces, dice, pueden ser racionales o irracionales. Las racionales, la variable no está afectada por un signo radical, es decir, la X no aparece abajo de una raíz. Y las irracionales sí. Dentro de las racionales tenemos dos opciones, que sean enteras o fraccionarias. Enteras, las variables aparecen siempre en el numerador, ¿sí? Y la fraccionaria puede aparecer la X, la Y, digamos, expresiones algebraicas en el denominador, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que tenemos nosotros en la teoría, fíjense, vamos a marcar con... Primero hagamos una cosa, marquemos con el color azul las racionales, ¿sí? Es decir, aquella que no está afectada por un radical, ¿bien? Por ejemplo, la E no, porque la E está afectada por la raíz cúbica, ¿bien? En la F, ¿bien? Fíjense, la X, ¿está afectada alguna raíz? No. Entonces esta ya sabemos que es racional. Después nos vamos a fijar de las racionales, las que sean enteras o fraccionarias, ¿ok? Primero marquemos las racionales. La D, por ejemplo, es racional. Bien. En la A, por ejemplo, ¿qué les parece? ¿Es racional o es irracional? Racional. Fíjate que la X está elevado a la menos 3, o sea, me quedaría 2, y si X está elevado a la menos 3, esto es 1 sobre X al cubo, ¿no? Pero bueno, igual no es una raíz, así que estaría bien, sería la A racional. Bien. Este seríamos racionales, racionales. La G también es racional. Bien. Y bueno, la H, la I y la J no son expresiones algebraicas porque fíjense que la X está afectada acá por una función trigonométrica, ¿bien? No es lo mismo que esté multiplicada por un coeficiente, por un numerito. Bien, para que sea una expresión algebraica nosotros tenemos que tener las variables afectadas, es decir, multiplicadas por un numerito real, ¿bien? Coseno no es un número real, es una función, ¿bien? Por lo tanto, esta no sería una expresión algebraica. Logaritmo natural también es una función, por lo tanto la y no es una expresión algebraica. Y e elevado a la x también es una función exponencial, no es una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos con azul las racionales. Vamos a pintar de color rojo las irracionales. Serían la E y nadie más. Y nadie más. ¿Bien? Ahora, como las que pintamos de azul, las racionales tienen dos posibilidades, es decir, pueden ser enteras o pueden ser fraccionarias, según qué cosa. Si la expresión algebraica aparece en el denominador o no. ¿Bien?
Entonces, por ejemplo, la G, además de ser racional, fíjense, la variable X nunca aparece en el denominador, por lo tanto es una expresión algebraica, racional, fraccionaria. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Perdón, no es fraccionaria, es entera, Claro. entera. Estoy con los Me quedé cables pensando. los cables cruzados, para ver si están atentos. Eh, bien, entonces esta es racional entera. Bien. Acá, fíjense, la D, ¿qué les parece? Es racional, pero ¿es entera o es fraccionaria? Para mí es entera porque la X no está en el denominador. Exactamente, muy bien. Como dice el compañero, lo que tiene que estar en el denominador es la X. ¿Qué otra? A ver, la B, También entera. 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 La A, Fraccionaria. fraccionaria, muy bien, porque acá x a la menos 3 nos queda 2 por 1 sobre x al cubo, o sea que la x acá aparece en el denominador, por lo tanto es fraccionaria. Bien. ¿Qué otra? A ver, ¿cuál nos quedaba? Esta era irracional, así que ya no la clasificamos más. Y nos quedan estas dos, la C y la F. ¿La C qué les parece? ¿Es entera o fraccionaria? Entera. Entera, muy bien. No tenemos la X en el denominador. ¿Y la F? Fraccionaria. 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 Muy bien. O sea que, de acuerdo a la clasificación que nos da la teoría, si las tenemos que clasificar, bueno, nosotros podemos decir que la H, la I y la J no son expresiones algebraicas porque la X está afectada por una función y no multiplicada por un numerito, un coeficiente. ¿Bien? Ahora, de las que sí son expresiones algebraicas, que son las demás, podríamos dividir en racionales o irracionales. Con racionales están todas las azules, con rojo tenemos una sola irracional. A su vez, las que son racionales pueden ser enteras o fraccionarias. Entonces ahí tenemos azul-verde, las racionales enteras, y azul-violeta, las racionales fraccionarias. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno. Además del ejercicio 1, tenían que hacer el ejercicio, la actividad 2. Práctico 2, bien, la actividad 2 dice. ¿Cuál de las siguientes expresiones algebraicas son polinomios? Bueno, vamos a tener que revisar qué tiene que tener una expresión algebraica para ser un polinomio. A ver si alguien me puede decir. Pueden mirar el cuadernillo, ahí en la teoría tienen todo, ¿sí? Tiene que tener varios términos. Bueno, fíjense, la palabra poli viene de muchos y nomios de muchos monomios. ¿Qué es lo que era un monomio? ¿Cuándo decimos que una expresión algebraica es un polinomio? Si yo no me equivoco, me parece que una expresión algebraica, por ejemplo, P de X, es de la forma A sub n, X a la n, más A sub n menos 1 por X a la n menos 1, más, puntito suspensivo, A la, ¿qué sería?
a la 1, por ejemplo, por x a la 0 más a la 1 no, a sub 0 más a sub 0. A ver, ¿estoy bien o estoy mal lo que estoy diciendo yo? Miren, yo estudié esto en el secundario, no lo recuerdo. A ver, ¿qué opinan ustedes? A ver, algo así sería un polinomio. Es decir, esta sería la forma que tiene un polinomio. Estas, ¿qué eran las A y qué son las X? ¿Sí? ¿Qué es este N que pongo acá? N. El exponente de la X, ¿no? ¿Ven? Revisen la teoría. Lo que yo me acuerdo era que un polinomio tenía esa forma, ¿no? Pero estos A no eran cualquier cosa y esos N tampoco eran cualquier cosa. Tenían que cumplir con algo. A ver, ¿quién me puede decir con qué tenían que cumplir? Que la A es el coeficiente real. Son números reales. Bien, la A, perfecto. ¿Quiénes son la A? Los coeficientes son todos estos, ¿no? Los que están multiplicando la X, ¿bien? ¿Qué más? Perfecto, lo que me dijo el compañero. La A, estos tenían que ser números reales. Bien. ¿Qué más? A ver, contame. La X y las variables. Bien. ¿Qué más? A ver, tengo que ir yo a buscarlo. Profe, ¿y las n serían el grado del polinomio? ¿Del monomio? El n mayor, fíjense, de todos estos n, ¿sí? Supongamos este es el más grande, ¿no? El más grande es el que me indica el grado del polinomio, ¿sí? Que lo sabemos escribir así, como grado del polinomio p. Bien, va a ser n. Entonces, si el exponente mayor, ¿sí? El máximo de todos los exponentes, ¿bien? Si el exponente mayor es 3, el polinomio tiene grado 3. Si el exponente mayor es 2, el polinomio tiene grado 2. Si el máximo exponente es 1, entonces el polinomio tiene grado 1. Si el máximo exponente es 0, entonces el polinomio tiene grado 0, ¿sí? El máximo exponente de la X es lo que nos va a dar el... Bien. Pero estos exponentes, ¿podían ser cualquier numerito? Eso es lo que estaba preguntando yo recién. La A es cierto, lo que dice el compañero tiene que ser números reales. Las n, ¿puede ser cualquier exponente? ¿Cualquier número? No, números naturales. Tienen que ser números naturales, eso dice la definición. Pueden ser números negativos, por ejemplo, o pueden ser fracciones, los exponentes de la X. No. No, sí o sí naturales. No es que no confíe en ustedes, ¿eh? No es que yo no confíe en ustedes, pero por la duda me voy a fijar. A ver, ahí con la división. ¿Dónde define polinomios? Las propiedades, la suma. En la página 48, profe. Bien, estamos en la 52. Vamos a la 48.
Miren, porque yo también les digo que es muy importante que ustedes... Acá habla de expresiones algebraicas, ¿bien? Pero las expresiones algebraicas no son lo mismo que los polinomios, ¿eh? Los polinomios son un tipo de expresión algebraica. Dice, denominamos polinomio a toda expresión algebraica racional entera. ¿Bien? O sea que de toda esta clasificación que nosotros trabajamos, los polinomios son solamente estos. ¿Bien? O sea que un polinomio, la x no puede aparecer en el denominador. No puede estar afectado por una raíz. ¿Bien? Entonces dice, un polinomio puede escribirse de forma decreciente o creciente en las potencias de x. ¿Ven? Acá está. Ahí está en forma decreciente, ¿no? De la potencia más grande hasta la más chiquita. Los a son números reales que los llamamos coeficientes. A sub n es el coeficiente real o el coeficiente principal. A sub 0 el término independiente. X la variable indeterminada. Estos son números naturales. Fíjense muy bien lo que me decía el compañero. Y n es el grado del polinomio. Perfecto. Entonces tenemos coeficiente y coeficiente principal. Bien. Entonces, el grado, estos n eran números naturales. Como decía el compañero, estaba en lo correcto. Muy desconfiada de la prueba. Y estos a sub n, el que está multiplicando la x con el mayor exponente, en este caso sería este, es el que llamamos coeficiente principal, que eso lo vamos a utilizar más adelante. ¿Bien? Bueno, ya teniendo claro qué es lo que es un polinomio, estamos en condiciones de decir, de todas las expresiones que aparecen acá, ¿cuáles son polinomios? A ver, díganme ustedes, ¿qué les parece? El a. ¿Es un polinomio o no es un polinomio? ¿Cumple con que los exponentes sean números naturales? ¿Cumple con que los coeficientes, es decir, todos los numeritos que están multiplicando a la x, son números reales? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, miren, voy a marcar de color violeta los que sí son polinomios. Bien, tenemos el a. El b. ¿Es un polinomio, sí o no, y por qué? No, profe, no es un polinomio. Perfecto. ¿Por qué no es un polinomio? Porque Porque tiene está elevado. fracción. Sí. Claro, y la definición dice que ese tiene que ser un numerito natural. Perfecto. ¿El C? El Sí, C profe. sí. Muy bien. ¿El D? También. Sí. ¿Todos piensan lo mismo? Para mí no, porque aparece el pi. Para mí, sí. Ah, ¿cómo lo agarramos? Les hago una pregunta, así del millón. ¿El pi es un número real o no? No, es irracional. Sí, es real, profe. ¿Y los números irracionales son números reales? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, es verdad lo que dice el compañero. Pi es un número irracional, pero los números irracionales están dentro del conjunto de los reales. Por lo tanto, el numerito pi es un número real. ¿Bien? Y un número real multiplicado por otro número real, lo que me da como resultado todo este coeficiente es un número real. Bien, voy a pintar con la naranja. Fíjense, a sub n acá. Este sí es un numerito real. 3 por pi es un número real. Sí, profe. Sí. Muy bien. Digo, el pi es irracional. Los irracionales están dentro de los reales, por lo tanto también es real. Un número real que es pi multiplicado por otro número real que es 3, real por real, nos da como resultado un número real. Bien, entonces esta expresión d de x estaría cumpliendo acá con que los coeficientes son números reales. ¿Cumple con la condición de que los exponentes de la x sean números naturales?
Sí, Sí, por lo tanto, ¿el D es un polinomio o no es un polinomio? sí, es un polinomio. Muy bien, perfecto. Vamos con el E. ¿Es o no es y por qué? Mm, no es un polinomio porque tiene de exponente el número pi. Bien, ¿y que nosotros qué le pedíamos a los exponentes de los polinomios? Que sean enteros. No, enteros no. Eh, Que naturales. Naturales, ¿sí? naturales, Es perdón. decir, las naturales son en las positivas, ¿bien? Que es distinto a la gente. Bien, este 3pi, este 2pi no es natural, ¿sí? Porque ya recién dijeron, pi es irracional. Entonces el E no, ¿listo? No cumple con que los exponentes sean naturales, ya su fin no es. El F, no es, Tampoco, porque los exponentes son X y no son números está, naturales. está, perfecto. La X es una variable que puede asumir cualquier numerito real. El G, No es polinomio, ¿por qué no? porque tiene que ser números naturales y ahí está con signo negativo. El 4, el 3, bien, perfecto, no son naturales. Bien. ¿Y el H? Sí, profe. A ver, ¿quién más puede dar su opinión o su sentencia? Pregunto, ¿la X tiene exponentes naturales? Sí. Sí, Sí, Sí. Los coeficientes, es decir, el número que multiplica la X, ¿es un número real? sí, profe. Sí. Bien, y el término independiente, fíjense que acá, que está multiplicando por nadie. Miren, acá yo me equivoqué. Esto es a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. Fíjense, la sub 0 está multiplicado por x a la 0, pero todo número elevado a la 0 vale 1. Así que el último término, o el término independiente, la sub 0 no aparece la x, ¿bien? Porque x a la 0 vale 1, ¿bien? Este sería acá, ¿no es cierto? Menos el seno de 30. ¿Es un número real el seno de 30? Sí, profe. Sí, Sí, porque está la cero. perfecto. Muy bien, como me gusta hacer las dudas. Bien, listo. Entonces, ¿cuáles de las siguientes expresiones son polinomios? Los que tenemos ahí encerrados de color violeta. ¿Vale? Vamos con la actividad 3. Que estamos atrasados. La 3. Dice, de los polinomios dados, especificar el grado, el coeficiente principal, el coeficiente lineal y el término independiente. ¿Sí? Ustedes tienen que asegurarse, antes de resolver un ejercicio, siempre que entiendan la consigna. O sea, que todo lo que dice la consigna, ustedes saben lo que es. Entonces, por ejemplo, en este caso, para resolver la actividad 3, uno tendría que saber qué es lo que es el grado de un polinomio, qué es lo que es el coeficiente principal. Tendría que saber qué es lo que es el coeficiente lineal y qué es lo que es el término independiente. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir? El grado, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Qué era el grado de un polinomio? La potencia. Ah, la potencia me queda muy corto. Algo más.
el mayor de los exponentes de las X. Claro. Entonces, por ejemplo, a ver, en el A, ¿qué grado tendría el polinomio A? 3. 3. Perfecto. ¿El E? 8. No. Exponente. No. Ah, sí, perdón, tienes razón. 8. El E dijo, No. ¿no, profe? Sí, no lo habían visto bien. ¿El G? 7. 7. Bien. ¿El D? 10. Perfecto. ¿El coeficiente principal qué es lo que era? El número que está multiplicado al lado de la X. Pero fíjate que vos tenés un montón de X. En cada término tenés una X. ¿Cuál de todos esos? El coeficiente del exponente más grande. Muy bien. El término que tiene exponente más grande, por ejemplo, acá en el D sería 10, ¿bien? Yo me fijo cuál es el coeficiente, el numerito que multiplica a la X a la 10, y ese va a ser el coeficiente principal. Para el D, ¿quién sería el coeficiente principal? 1. 1. 1. Cuando no me aparece ningún numerito delante de la X, ustedes ya saben que es el 1. Bien. El coeficiente principal, por ejemplo, acá del F, Menos 1. menos 1, perfecto. ¿Por qué? Porque la X al cubo es el exponente más grande de las X de todos los términos, ¿no? Y el numerito que está multiplicando acá con el signo. Menos 1 es el coeficiente principal. ¿El coeficiente lineal quién será? El que tiene una sola X. No una sola X, sino la X elevado a la 1. ¿Sí? La X elevado a la 1 tiene un numerito acá que lo multiplica, ¿no es cierto? Que es el A sub 1, ¿no? Este A sub 1 es el que se llama coeficiente lineal. Bien. Entonces, a ver, en el F, ¿quién es el coeficiente lineal? 3. Menos 3. Menos 3. Ojo ahí, el que dijo 3 es el menos 3. A ver, en el G, ¿quién es el coeficiente lineal? Y acá los agarro. 0, profe, porque no tiene. Claro, muy bien. Cuando no hay un término lineal, ¿sí? Fíjense acá en el G, no tenemos un término lineal. ¿Por qué? Porque no aparece la X elevado a la 1. Tengo X elevado a la 7, X elevado a la 6, X a la 5 y bueno, el menos 2 que está multiplicado por el X a la 0. ¿Bien? Como no me aparece el X a la 1, significa que el X a la 1 está multiplicado por 0. 0 por X a la 1 me da 0, ¿no? Todo número multiplicado por 0 es 0 y no se pone. ¿Bien? Entonces, en el G de X, el coeficiente lineal vale 0. Bien. Ahora, a ver, ¿quién es el término independiente de un polinomio? El número que no lleva a X. Claro, es decir, el último término, si uno lo escribe ordenado, si uno lo escribe ordenado con las potencias de mayor a menor, el término independiente es el A sub 0 que está multiplicado por el X a la 0. ¿Bien? Nosotros recién habíamos hecho una representación de los polinomios, ¿no? P de X era A sub n, X a la n. Esto si estuviera ordenado con las potencias mayor a menor, ¿no? Y entonces después teníamos el término lineal, que es A sub 1 por X a la 1. Y después sigue el término independiente, que es A sub 0 por X a la 0. Yo le decía que todo número elevado a la 0 vale 1, por lo tanto el término independiente no aparece la X, fíjense, porque A sub 0 por 1 es A sub 0. Bien, entonces este es el que nosotros llamamos el término independiente.
Por ejemplo, en el g de x, ¿quién es el término independiente? 0, profe, porque no tiene. Sí, sí tiene. -2, profe. No, porque 2. pasa En el g de x. en el cuadernillo está distinto, profe. Como si yo lo saqué el cuadernillo. Lo copié de acá. Acá está el g. Dice captura de pantalla. ¿O qué te da distinto la solución? No, profe, porque yo tengo el cuadernillo del año pasado y no me sale el -2. Queda en 7, x elevado a la 7, menos 3, x elevado a la 6, más 9x elevado a la 5. Bueno, no. La verdad desconozco. Creo que este es el cuadernillo que usamos el año pasado. Quizá tenga uno anterior. Usa el que está en el aula virtual. Es el que usamos este año. Bueno, ¿Mm? Bueno, a ver. Entonces acá, con el que está en el aula virtual, ¿no? El término independiente -2. A ver, el f. ¿Cuál es el término independiente? -9. Muy bien, perfecto. ¿Verdad? Bueno, entonces ya, reconociendo cada una de esas cosas, ustedes pueden responder para cada uno de esos polígonos. Vamos con la actividad 4. Indicar cuáles de los polinomios dados son iguales. Bueno, a ver, díganme, ¿cuáles son las condiciones? Uno tiene que, dijimos, saber, para poder responder una consigna, reconocer que entiende todo la consigna, ¿no? En este caso, uno tendría que saber cuándo dos polinomios son iguales para poder responder, ¿no? ¿Qué nos dice la Profe, disculpe que le interrumpa. Ahí en los comentarios, en el chat pusieron si podía repetir el tema de término lineal. Ah, bueno. Justo correcto. Vamos a repetir, ¿sí? Ya habíamos dicho, un polinomio, ¿sí? Es una expresión de la forma a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub 2, por ejemplo, por x al cuadrado, más a sub 1 por x a la 1. ¿Bien? Más a sub 0 va a estar multiplicado por x a la 0. ¿Bien? Este x a la 0, ¿sí? El término independiente es aquel donde aparece la x elevado a la 0. ¿Sí? Esa sería la definición para reconocer cuál es el término independiente. Bien, lo vamos a pintar acá, un color bonito, como el verde. Ese es lo que nosotros vamos a llamar término independiente en un polinomio. ¿Cómo se pueden dar cuenta cuál es el término independiente? Bien, x elevado a la 0. Yo les pregunto a ustedes, todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? Cualquier número. 10 a la 0. 0. 0 les voy a poner a ustedes. 1. 1, muy bien, las chicas, vamos las chicas. Perfecto. Todo número elevado a la 0 vale 1 y espero que se lo acuerden. Acá se salvan porque por la videoconferencia no les veo la cara. No, mentira. X a la 0 vale 1 para todos los números, ¿sí? 10 a la 0, 1. 1.000.000 a la 0, 1. Menos 58.357 elevado a la 0 vale 1. Todo número elevado a la 0 en matemática, por definición de potencia, vale 1. ¿Bien? Entonces, cuando a mí me parezca un polinomio de este tipo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? La x no va a aparecer x a la 0. Solamente va a quedar este numerito real, a la 0.
Es decir, yo me voy a encontrar con un polinomio así, ANX a la N, sí, escribir todo esto, ¿cierto? Más, y me va a aparecer así, solamente el A sub 0. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no me va a aparecer esto? Bueno, porque esto vale 1, ¿no? Y todo número multiplicado por 1, ¿cuánto es? Cualquier número multiplicado por 1, ¿cuánto me da? Equivale al mismo número. Muy bien, entonces A sub 0 por 1 siempre va a ser A sub 0. ¿Bien? Entonces el término independiente ustedes lo van a identificar como un numerito que está solo y que no está multiplicando a ninguna X. Todos los otros términos van a aparecer multiplicando a la X. ¿Sí? Por ejemplo, este va a ser el término lineal, que está multiplicando a la X a la 1. ¿Sí? Ese era el lineal, término lineal. Entonces, si este es el término lineal, el A sub 1 es el coeficiente lineal. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me preguntan el término independiente, yo tengo que responder A sub 0. ¿Bien? Este que está multiplicando, digamos, si n es el mayor de todos los exponentes, entonces este numerito es, ¿cómo se llamaba? Tiene un nombre. En vez de Juan, María, Pedro, Eugenia, le pusieron... Coeficiente principal. Muy bien. Les presento el coeficiente principal. Bien. El exponente más grande era el que nos indicaba acá el grado del polinomio. ¿Estamos entonces ahí? Grado del polinomio P. ¿Bien? Entonces tenemos coeficiente principal, el numerito que multiplica la X con el mayor de los exponentes. El más grande de los exponentes es el grado. Término lineal, el término que tiene la X elevada a la potencia 1. El coeficiente lineal va a ser el numerito que está multiplicando la X elevado a la 1. Término independiente, entonces, para que quede re claro, es el que está multiplicando la X a la 0, que generalmente va a aparecer solito. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo un polinomio, por ejemplo, de este tipo? Bien, a ver, tengo este polinomio acá. ¿Cuánto vale el término independiente en este que yo pongo de ejemplo? ¿Sí? A modo de ejemplo. ¿Cuánto vale acá, para este polinomio de ejemplo, el término independiente? Sería A sub 0. Claro, en este caso, A sub 0, bien, pero A sub 0 acá ¿cuánto vale? Si no aparece. 0. 0, porque acá, fíjense, si esto es más 0, el más 0 nunca se escribe, ¿cierto? Por lo tanto, cuando no me aparece, el A sub 0 vale 0. Entonces, cuando ustedes no ven un numerito solo que esté multiplicando la X, cuando no aparece, es porque el término independiente vale 0. Como en el ejercicio, a ver, ¿cuál era? Díganme ustedes, en la actividad 3, díganme ustedes, acá en la actividad 3, ¿cuáles son los polinomios que tienen término independiente que valga 0? A ver, si se dan cuenta. El E y el Y, profe. A ver, fíjense acá, como dice el compañero, en el E. Fíjense que no me aparece acá el término independiente, es decir, un numerito que no esté multiplicando a la X.
Fíjense, todos los términos, ahí aparece la X. Acá aparece la X, acá aparece la X, acá aparece la X. Entonces dice uno, pero este no tiene término independiente. Sí, sí tiene término independiente y vale 0. ¿Bien? Este es un ejemplo donde el A sub 0 vale 0. ¿Bien? Por ejemplo, en el F, ¿cuánto vale el término independiente? -9. Menos 9, perfecto. Fíjense que acá menos 9 es el término que aparece sin X, que en realidad no es que no tenga X, la X está elevada a la 0 y todo número elevado a la 0 vale 1. En el A, ¿cuánto vale el término independiente? Menos P. ¿Cuánto? Bien, muy bien. En el D, Cero. Menos Menos pi. menos pi, muy bien. Fíjense que está desordenado. A ver, analicemos el polinomio D con cada una de estas cosas, ¿no? Díganme, polinomio D, ¿qué grado tiene? 10. 10. El más grande de los exponentes de la X es 10. Díganme el D, ¿cuál es el coeficiente principal? 1. 1, porque el numerito que multiplica a la X con mayor exponente es 1. ¿Cuál es el coeficiente lineal? Menos 2 tercios. Claro, acá la X elevado a la 1, este es el término lineal, ¿no? El numerito que le está multiplicando, ¿cuál me dijiste? Menos 2 tercios. Muy bien, tengan en cuenta el signo, ¿sí? No es 2 tercios, sino que es menos 2 tercios. ¿Y el término independiente? Menos pi. Muy bien, ¿por qué? Porque acá, fíjense, el único término que aparece sin la X es este, ¿cierto? O sea que acá está la X elevada a la 0, multiplicado por el A sub 0, que en este caso es menos pi. Bien, menos pi. ¿Se entendió? Sí, profe. Nos confundimos con la multiplicación, dice, no sé a qué se refería Brian. Con el que el X a la 0. Era un chiste, bueno. Bueno, vamos acá con la actividad 4. Empiecen a revisar y díganme cuándo dos polinomios son iguales. Léanlo de la teoría ahí en los polinomios. Dice, ¿dos polinomios son iguales? Sí. ¿Qué tiene que pasar? A ver. Que todos sus términos tienen que ser semejantes. ¿Y qué sería que los términos sean semejantes? Tienen que estar elevados al mismo grado, o sea, tienen que tener los dos al mismo grado. Bueno, todos los términos, por ejemplo, si uno tiene X a la 2, el otro tiene que tener X a la 2. Bien, además de eso, ¿qué? Hay algo con los coeficientes. También tienen que ser iguales. Miren, yo digo esto. Tengo el polinomio p de x, que es a sub n x a la n, más
más a sub 1 por x, ya no le voy a poner el exponente 1, más a sub c. Bien, y supongamos que acá tengo otro polinomio q de x. Que q de x tenga b sub n por x a la n más b sub 1 x a la 1. ¿Sí? Entonces, a nivel general, ¿qué tiene que pasar entre estos dos polinomios para que p de x sea igual a q de x? Si no lo saben, lo buscamos. ¿Tienen que ser iguales los términos? Los términos y los coeficientes. Bien. Entonces, entre toda esta lista de polinomios, a ver, ¿a ustedes le encuentran algún polinomio que sea igual a otro? Es decir, que tenga los mismos términos y esos términos a su vez tengan los mismos coeficientes, ¿no? O sea, a sub n tiene que ser igual a b sub n, ¿no? A sub n menos 1 tiene que ser igual a b sub n menos 1, ¿no? Y así, a sub 1 tiene que ser igual a b sub 1. El B y el F son iguales, por ejemplo. A ver. El b con el f. Veamos. 4x al cubo, 4x al cubo. Menos 5x, menos 5x, más 1, más 1. Fíjense que el orden no nos importa. ¿Por qué? Porque ya sabemos nosotros que los números reales la suma es conmutativa. Es decir, uno puede cambiar el orden y eso no afecta el resultado. Por lo tanto, el compañero tiene razón. B y F son dos polinomios iguales. ¿Habrá algún otro? El A y el, A y el D. El A y el D. Excelente. Muy bien. 2 con 2, menos 3x, menos 3x, 2x cuadrado, 2x. Excelente. ¿Qué otro? Esos dos nomás, profe, hay. Nada más. Acá no, porque cambian los signos. Bien, listo. ¿Qué valor deberá tener la constante A, dice el ítem B, ¿no? Para que estos polinomios sean iguales. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos establecido acá, se tiene que cumplir que el coeficiente de la x al cubo tiene que ser igual a este coeficiente, ¿cierto? Es decir, este término tiene que ser igual a este término, ¿no? Por lo tanto, sus coeficientes tienen que ser iguales, o sea que 1 tiene que ser igual a 2, ¿vale? A ver, para la x al cuadrado yo tengo que este término tiene que ser igual a este término. Entonces se va a tener que cumplir que menos 2 sea igual a menos 5. ¿O no? Este tiene que ser igual a este, ¿no? O sea que, fíjense, tengo menos 2, tiene que ser igual a menos 1. Como los dos tienen un menos adelante, entonces basta con que yo diga, bueno, el 2 tiene que ser igual al a menos 1. Bien. Y acá 1 igual a 1 ya los tenemos. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, esos dos polinomios van a ser iguales. La pregunta ahora es, bueno, ¿cuánto tiene que valer la A para que A menos 2 sea igual a 1? Para que A menos 5 sea igual a menos 2, para que A menos 1 sea igual a 2. ¿Se le ocurre alguna idea acá?
Puede ser 3. Profe, puede ser. Despejemos la A, ¿o no? Ay, perdón, ¿quién me iba a decir algo? Digan, adelante. No, yo, profe, iba a decir que me parece que no son iguales. No sabemos si existe un valor de A. Si se despeja A, quedaría, si no me equivoco, quedaría 3 positivo. El valor que tiene que tener para que coincidan los números que digamos. Claro, si despejamos A de cada una de estas ecuaciones, nos tiene que dar el mismo numerito, ¿no? Porque la A tiene que valer lo mismo, ¿sí? Si encontramos un valor de A que verifique estas 3 ecuaciones, entonces ese valor existe y es el que nos va a dar. Si nos da distintos valores de A, bueno, entonces no hay un valor de A para que los dos polinomios sean iguales. De la primera ecuación, ¿cuánto vale A? Si despejamos, el menos 2 pasa al otro lado sumando, nos queda A igual a 1 más 2, 3. El menos 5 pasa al otro lado sumando, ¿qué nos va a quedar? A igual a menos 2 más 5, ¿cuánto da? 3 de nuevo. 3 también. Menos 2 más 5 que es 3, perfecto. Y en acá, ¿qué nos va a dar? A que es igual a 2, el menos 1 pasa para el otro lado sumando, nos da 3. Bien, como las 3 ecuaciones se resuelven con A igual a 3, entonces la respuesta es que A tiene que valer 3 para que esos dos polinomios sean iguales. Entonces decimos, si A es igual a 3, en matemática la flechita significa entonces. Entonces, el polinomio A de X va a ser igual al polinomio B de X. ¿Estamos? Bueno, la 5 la pueden hacer ustedes, ¿no? Porque dice, de las expresiones algebraicas que sean polinomios, determinar el grado y los coeficientes principales y lineales. Acá tengan cuidado que dice de las expresiones que sean polinomios, o sea que de las que no sean polinomios no van a poder dar ni el grado, ni el coeficiente principal, ni lineal, porque no van a ser polinomios, ¿no? Igual el 5 no está marcado, porque bueno, el 5 como que resume los ejercicios anteriores, ¿no? Que implica identificar un polinomio, en el caso de que sí lo sea, ahí reconocer grado, coeficiente principal y término lineal. Bien, vamos con el 7. Dice, a un polinomio P de X se le suma el opuesto. ¿Qué se obtiene? Bueno, yo dije que para resolver un ejercicio en matemáticas siempre lo primero que hay que hacer es estar seguro que uno sabe lo que pide la consigna, ¿no? Entonces lo primero que yo les preguntaría antes de resolver, si yo tengo un polinomio P de X, ¿cuál es el opuesto? Tienen que leer la teoría sí o sí siempre, ¿no? Porque si no la práctica va a ser siempre un tatetí. A ver. Si alguien leyó la teoría, va a poder decirme cuál es el opuesto de un polinomio. O sea, ¿quién es el opuesto de P de X? Menos P de X. Bien, menos P de X. O sea que si yo tengo un polinomio ANX a la N, N menos 1, X a la N, bien, más A sub 1, X a la 1, más A sub 0, ya no lo voy a escribir, ya expliqué que esto es X a la 0, ¿bien? Vale 1, entonces queda A sub 0 nada más. El opuesto, dice la compañera, es menos P de X.
Y tener un menos adelante, menos P de X, como esto es una igualdad, ¿cierto? Si yo pongo un menos acá, tengo que poner un menos a la derecha del igual, ¿vale? O sea que es igual a menos, y abro paréntesis, todo esto, ¿bien? Ahora, díganme, un menos adelante del paréntesis, ¿qué hacía? Cambia todos los signos de adentro del paréntesis. Muy bien, por lo tanto, menos P de X me va a dar ¿qué? Cambio el signo acá, va a ser menos A sub n X a la n. Menos A sub n menos 1 X a la n menos 1. Más. No, sí, bueno, menos, ¿no? Menos A sub 1 X a la 1 menos A sub 0. Entonces, dice, a un polinomio, si yo a P de X le sumo el opuesto, o sea, menos P de X, ¿qué va a pasar? A ver. Debería dar 0. Porque son lo mismo, pero en positivo y en negativo, o en signos opuestos debería dar 0. Se nos van a cancelar todos los términos y nos va a dar 0, ¿sí? Siempre un polinomio más su opuesto, fíjense en este caso, si nosotros a este polinomio ponemos acá, ¿no? Le sumamos este otro, no me equivoco. Bueno, ¿qué va a pasar entonces acá? El A sub nx a la n menos A sub nx a la n va a dar 0. A n menos 1 por x a la n menos 1 menos esto nos va a dar 0. Y así se van a ir cancelando todos y, como bien decían los compañeros, si a un polinomio le sumamos su opuesto, el resultado es 0. ¿Ok? Bueno. Después del 7 dice 8, ejercicio 8. Dar el polinomio opuesto de P de X. Y nos da un polinomio. Bien, entonces, ¿cuál es el polinomio opuesto de P de X? Ustedes me lo van a dictar. Es decir, menos P de X. O sea, menos, abro paréntesis, todo esto. ¿Cuánto da? Es decir, a todo el polinomio lo multiplicamos por menos 1. ¿Cuánto nos va a dar? Y cambiar el signo en más. Uno tendría, Medio y así. uno tendría que ir haciendo distributiva, ¿no? Menos por menos, bueno, nos va a dar 3 medios positivos de x al cubo. Menos por más. Menos. Menos. Medio de x cuadrado. Bien. Menos por menos. Más otro x. Menos. Bien. Más 3. O sea que este menos p de x, el opuesto, es todo esto.
¿Bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Tenemos que seguir con el 9. Obtener, bueno, dije alguna pregunta y nadie me contestó. Ojo que si no me contestan yo asumo que no hay pregunta. Vuelvo a preguntar. ¿Alguna pregunta? No, profe. En mi parte Por ahora no. no, profe. No, profe. Genial. Avanzamos entonces con el 9. Fíjense, el ejercicio 9 dice, obtener el valor numérico de los siguientes polinomios. ¿Qué era el valor numérico de un polinomio? Antes de responder a la consigna, tengo que saber qué es el valor numérico de un polinomio. ¿Qué es el valor numérico? ¿Sería, profe, lo que vale cada variable? Primero, en este caso, como en todos lados aparece la X, la variable es una sola, es X. Está elevada a distintas potencias. Es otro tema. Pero hay una sola variable, ¿sí? Fíjense, la A de X tiene una sola variable que es la X. Entonces, el valor numérico de la variable es cuando uno a esa variable la reemplaza por un solo numerito. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, el valor numérico del polinomio a de x en x igual a menos 1 va a ser el polinomio a cuando la x vale menos 1. ¿Sí? En vez de x ahí, ponemos menos 1. Y todos los lugares donde en el polinomio aparece la x, vamos a reemplazarlo por menos 1. Entonces nos va a quedar menos 5, y ojo acá, si tengo la x elevado al cubo y la x vale menos 1, tengo que sí o sí poner el paréntesis. Que no se olviden, menos 5 por menos 1, bien, al cubo, más 2 por menos 1 entre paréntesis. Si no ponen el paréntesis, la calculadora les va a sacar mal, ¿no? Porque si yo no pongo el paréntesis, el cuadrado afecta solamente al 1 y no se considera el signo. Lo mismo acá. El cubo, si yo no pongo el paréntesis, afecta al 1 y no al menos 1. Entonces, para indicarle que es menos 1 con el signo incluido, tenemos que poner paréntesis. Bien. Menos 3 por menos 1 elevado a la 1, que no escribimos ahí el exponente 1, bien. Menos 1, este es la sub 0, ¿no? Por x elevado a la 0, que sería, acá tendría que poner menos 1 a la 0, y ya vimos que todo número elevado a la 0 vale 1, entonces no se pone. Bien. Bueno, sacando cuenta estaba la garza. Menos 5 por menos 1 al cubo. Menos 1. Bien, o sea, me quedan menos 5 por menos 1, más 2 por menos 1 al cuadrado. Más 1. 1 positivo. Menos por menos. Menos 3 por menos 1. Más 3. Más 3. Más 3, menos 1. Bien. Si saco cuenta, menos por menos más. 5 por 1, 5, nos queda 5. Más 2, más 3, menos 1. ¿Cuánto da? 7, más 3, 10, 9. 9. O sea, que el valor numérico del polinomio a, cuando la x vale menos 1, es 9. Bien. Bueno. Para la actividad 9, entonces, el resto lo hacen ustedes, controlan el resultado, o si ya lo hicieron, fíjense si
si lo habían entendido, si hay más preguntas. Controlen los resultados con las soluciones. Si hay algún error en las soluciones, avísennos. Y si tienen un error ustedes, pregunten. Y los ayudamos. ¿Bien? 10, 11, 12, 13 y 15. Vamos con el 10. Bueno, vamos a tener que elegir uno para hacer. ¿Resolvieron ustedes el 10? Sí, profe. ¿Y a todos les dio? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien no supo cómo hacerlo? Profe, ¿podemos hacer el B de la 10? Y bueno, ¿qué va a hacer? Hagamos el B. ¿Sale? Dice Q de X por P de X. Bien, ¿quién es Q? Todo este polinomio de grado 3. P de X tiene grado. Algo para que ustedes sepan, cuando uno multiplica dos polinomios, el polinomio que me da el resultado tiene que tener como grado la suma de los grados de estos dos. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, el polinomio P tiene grado 2, el polinomio Q tiene grado 3, entonces el resultado Q de X, porque P de X me va a dar un polinomio de grado 2, más 3, 5. Bueno, hacemos la multiplicación, yo les recomiendo tenerlo completo y ordenado. A ver, ordenar los exponentes, ¿no? De mayor a menor. Acá, el Q de X, bien, y por P de X, no importa el orden, ¿cierto? Porque la multiplicación de polinomios es conmutativa, ¿sí? Es decir, las propiedades de las operaciones con los polinomios son las mismas que las propiedades con las operaciones de números reales. O sea que si la multiplicación de los números reales es conmutativa, si puedo cambiar el orden, en los polinomios también puedo cambiar el orden, el resultado no cambia. ¿Qué valía? La conmutativa para la suma, para la multiplicación. Para la resta no, para la división tampoco. ¿Qué vale? La asociativa para la suma, para la multiplicación, para la resta no y para la división tampoco. ¿Bien? Entonces, todas esas propiedades que ustedes ya conocen que se cumplen en los números reales, las pueden aplicar tranquilamente en las operaciones entre polinomios, que los polinomios siguen cumpliendo las mismas propiedades, ¿ok? Bien. Entonces, decía yo, si multiplico a Q de X por P de X, o a P de X por Q de X, no importa el orden, ¿bien? Entonces, yo tengo una forma de hacer esto, no hay una única forma, hay dos. Se puede hacer la distributiva, escribirlos así como entre paréntesis, ir haciendo distributiva uno por uno. En este caso, como es muy largo, yo recomiendo, por ejemplo, poner el polinomio el Q, ¿no? Menos 4x al cubo ordenado y completo. ¿Qué significa completo? Que si acá el Q no tiene la x al cuadrado, yo le agrego acá más, no tiene, claro, esto es de x al cubo, menos 4x al cubo. No tiene la x al cuadrado, entonces pongo 0 por x al cuadrado. Bien. Es una forma de completar el polinomio, pero que en realidad no estoy sumando nada, porque 0 por cualquier número vale 0, así que no esté. Y escribir esto es exactamente lo mismo. Más. Pero lo hago en orden decreciente de los exponentes. 6 por x a la 1 más 2 por x a la 0, ¿no? Que es lo mismo. Bien, la operación es una multiplicación, entonces lo voy a hacer a la manera de la escuela. Puedo escribir al otro, esto es Q de X por P de X, ¿no? 2x al cuadrado menos 3x a la 1 menos 1x a la 0. Entonces lo que podemos hacer es hacer la multiplicación de la misma manera que hacíamos en la escuela. Tomar este término e ir multiplicándolo por cada uno de los términos, ¿bien? Después dejamos un lugarcito, como hacíamos en secundario, seguimos con otro término, hacemos
método de multiplicación, dejamos un lugarcito, seguimos con otro término y luego al último sumábamos todo. ¿Para qué lo completaba yo? Porque así me van a quedar ordenadas acá las x a la 0, las x a la 1, las x a las 2, las x a las 3 y me va a permitir sumar, ¿cierto? De manera más sencilla las x al cubo con las x al cubo, las x al cuadrado con las x al cuadrado, así, ¿no? Cosa que se me puede, cuando son muy largas las expresiones, se me pueden complicar a la hora de que tenga que agrupar los números. Entonces esto es una técnica, ¿no? Una forma de multiplicar. En mi caso es una técnica que me permite cometer menos errores. Bueno, les pido un segundito que necesito ir al baño, ¿saben? Así que si me dan 5 minutos, mientras tanto ustedes pueden ir probando sacar las cuentas, ya vengo.
Bueno, aquí regresamos. No sé si hicieron sus ensayos. Acá. Pero bueno, vamos a hacer esto en orden, ¿bien? Menos 1. Lo voy a ir haciendo con color. El mismo renglón con el mismo color para que se vaya entendiendo, ¿sí? Entonces hacemos menos 1 por cada uno de los términos que aparecen arriba, ¿no? Menos 1 por 2. Menos 1 por menos 6x a la 1. Menos 6x para 1. Menos 6x a la 1. ¿Bien? Ahora vamos, menos 1 por 0x al cuadrado. 0x al Bien, cuadrado. bien, acá no importan los signos, porque como el 0 no es ni positivo ni negativo, bueno, correspondería por el menos, por más poner menos, pero digamos no afecta porque nos da 0, ¿sí? Ahora, vamos con el menos por menos, más 4x al cuadrado, ¿bien? Ahora, voy a seguir con el color azul, ¿bien? Ahora, hagamos menos 3x, repetimos el procedimiento por cada uno de los términos, pero recuerden que acá hay que dejar un espacio en blanco, ¿bien? O simplemente poner 0, ¿ok? Bien, entonces, menos 3x por más 2, Menos 6. 6x. más por menos, menos 6x, ¿bien? Menos, por más, Menos. menos 3 por 6, 18, x a la 1 por x a la 1. Cuando tengo la misma base, los exponentes se suman y 1 más 1 nos da 2. Bien, había hecho con este. Ahora vamos, 3 por 0, 0, ¿sí? A 0. Fíjense, x a la 1 con x a la 2, si lo sumo, me va a dar x a la 3. Fíjense, acá yo recién me había equivocado, no me corrigió, el exponente ahí era otro. Y acá que me queda, ¿no? Menos por menos, Más 12 cubo. más 12, x a la cuánto? A la 4. A la 4, porque yo sumo el exponente 3 más el exponente 1, me da... Fíjense cómo yo les comento que con esta técnica me quedan ordenados los exponentes y luego a la hora de sumar todo es más sencillo. Es una técnica. Bueno, vamos con el color naranja o el marrón. Bien. Ahora ¿bien? Más por más. Así, nuevamente tengo que dejar aquí un lugar, ¿no? Entonces, más por más. Más. Más 2x a la 2 por 2. 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Más. Por más, más 2 por 6. 12. ¿Y la x a la cuánto? Al cubo. Al cubo, porque 2 más 1, 3. Bien. Aquí, más por más, 2 por 0, 0. Bien, la x al cuadrado con la x al cuadrado, x a la cuadrada. Y acá, más por menos, menos. Más por menos, menos. 2 por 4, 8. X a la Quinta. quinta, ¿sí? Fíjense que yo les había dicho que el polinomio que me daba como resultado iba a ser la suma de los grados de los dos polinomios. Este tiene grado 2, este tiene grado 3, me va a dar de grado 5.
hacer, tengo que sumar. Bien, sumo todo esto. Y para sumar, fíjense que al haber escrito de esta manera, es decir, completar, que cuando me faltaba un término agregarle el 0, ¿no? Y ponerlo ordenado de mayor a menor, entonces ahí me facilita que me quedan todos los mismos exponentes y ahora a la hora de agruparlo es más sencillo, ¿sí? Entonces, menos 2, como acá abajo no hay nada para sumar, menos 2 más 0 más nada, menos 2. ¿Bien? Menos 6x más menos 6x, ¿cuánto va a dar? Menos 12x. 12x. Pero muy bien. Cuadrado, ¿se suman las X ahí, profe, o no? No, porque acá yo estoy sumando monomios. Cuando yo multiplico, ¿sí? Acuérdate que cuando vos multiplicas, si yo tengo así, menos 6x, suponete, si fuera por menos 6x, ¿qué te va a quedar? El menos 6 por el menos 6, y después te queda la x por la x, ¿no? Y como tengo la misma base, en la multiplicación sumo los exponentes, ¿bien? Pero acá yo tengo una suma, ¿sí? Entonces cuando uno suma o resta, ¿sí? ¿Qué hacemos? Como si uno sacara factor común la x, que te va a quedar menos 6, menos 6. Entonces te queda menos 12x. ¿Bien? No es lo mismo sumar que multiplicar. Bueno. Por eso también yo los quiero agrupar, que tengan todo el mismo exponente. Entonces acá, si yo saco factor común, fíjense, la x al cuadrado me va a quedar menos 0, menos 18 más 4. ¿Cuánto da eso? Menos 14. Menos 14. Menos 14. X al cuadrado. 4 más 0 más 12. 16. Más 16. X al cubo. Bien. 12 más 0 12. Menos 12, no, más 12. más 12. X a la cuarta. Y este no tiene nadie con quien sumar, queda como está, menos 8x a la quinta. O sea que este es el resultado, ¿sí?, de la multiplicación. Como pueden ver, todo bien bonito. Bien. Y tiene grado 5. Bien. Ustedes dicen, profe, yo podría haber hecho de otra manera, o sea, podría haber escrito, a ver, el p de x, ¿no? Entre paréntesis. Eso es cierto. Sí, otra forma de hacerlo es esta, ¿no? Por el q de x, ¿no? Q de x. Pongo igual. Y ustedes dicen, profe, yo acá podría haber ido haciendo distributiva. Este por este. Sumo los exponentes, pongo el resultado. Este por este. Pongo el resultado, considero los signos, sumo los exponentes. ¿Sí? ¿No? Después le sumo este por este, es decir, hacer distributiva. Por supuesto que sí. Una vez que ustedes hagan todo eso, les van a quedar acá un montón de términos. ¿Bien? Una vez que tengo todos esos términos, tengo que sumar. Por ejemplo, los que tienen la x al cuadrado, poner que sea este con este. Los que tengan la x a la 1 con los que tengan x a la 1. ¿Sí? También se puede hacer. Sí, para mí es así, esta técnica es más sencilla porque no tengo que después ponerme a fijar quién con quién agrupo, no me salteo a nadie, no me olvido de ningún signo, cosas que con esta técnica pueden suceder. Pero bueno, cada uno elige cómo resolverlo, ¿ok?
¿Qué ejercicio nos estarían quedando? Profe, Sí. a mí en el práctico 10, en el B, me dio el resultado idéntico al que te dio vos, pero en el práctico de soluciones da diferente. O sea, está mal. Puede ser que haya un error en las soluciones, puede ser error de tipeo, pasa. Porque el C tampoco me dio. O sea, en el de soluciones no me da idéntico, me da mal. Ujú. Bueno, tendría yo que chequear y ver cómo va la solución. Después, la próxima clase les digo, ¿sí? Lo voy a anotar acá para revisar el B y el C del 10. Gracias. De nada. Ustedes. El 10, revisar B y C. Bien. Bueno, ahora a las 11 ya deberían seguir con la teoría, así que a ver qué queda acá como ejercicios el 11, 12, 13 y 15. A ver qué decía el 11, operaciones. El 12, ya lo saben, cómo se resuelve. El 13, traducir al lenguaje simbólico. Y el 15, calcular el coeficiente y el resto. Bien, el 15 todavía la profe no les dio la regla de Ruffini, ¿cierto? En la teoría. Y de eso creo que iban a arrancar hoy. O sea, que a modo de cosas importantes que necesitarían explicación sería la actividad 13. Bien, la actividad 13. La actividad 11, por ahí capaz que le haga falta, si no recuerdan del secundario, la división entre polinomios. La 15 todavía no la pueden hacer. 11 y 13. Bien. Les puedo hacer una sugerencia. Sí, acá tienen unos videitos. ¿Dónde están las operaciones con polinomios? Bien, acá factorización, diferencia de cuadrado. Esto todavía no. Acá. Bien. Les recomiendo mirar este videito que dice división de polinomios, multiplicación y reducción de términos semejantes. Bien, entonces, 1, 2, 3, 4 videitos para ver, se los recomiendo para resolver las actividades 11 y 13. Ahora vamos a cortar la grabación. Y ya se empieza a procesar el video y van a seguir con la profe con la teoría.